Una mina maldita ocultaba más que tierra. Era el corazón de un crimen silencioso que envenenaba al valle entero. El alcalde Cole, bajo la máscara de protector del empleo, usaba el miedo como cortina para esconder los vertidos tóxicos. Pero un veterano y su perro rompieron el silencio con una sola acción que lo cambió todo. Y solo escuchen el giro final de esta historia, porque fue entonces cuando la justicia, por fin, habló más fuerte que el poder. En el valle de Hawthorne, al pie de las colinas boscosas de West Virginia, corría un rumor viejo como el polvo, que la mina Black Lantern estaba maldita desde el colapso del 98. Algunos decían que se escuchaban voces dentro, otros hablaban de luces azules que titilaban en la oscuridad. Pero para Ethan Walker, eso eran cuentos. Soldado retirado de los Marines, con más cicatrices mentales que físicas, no creía en espectros. Creía en hechos, en rastros, en lo que se puede seguir con la vista y con el instinto. A sus 38 años, Ethan vivía solo en una cabaña de madera a las afueras del valle, rodeado de pinos altos y caminos que conocía mejor que su propia palma. Desde que volvió de la guerra, solo una criatura lograba hacerlo salir al mundo con verdadera energía: su perro Ranger, un mestizo color ámbar de orejas atentas y alma inquieta. Le debía más de lo que reconocía. Cuando las noches eran largas y los recuerdos pesaban como plomo, Ranger lo arrastraba fuera, de vuelta a la tierra. Aquella tarde de septiembre, el cielo estaba limpio, pero el viento traía algo extraño. Ethan apenas acababa de encender la estufa cuando Ranger se detuvo en seco en el porche, olfateó con fuerza, alzó las orejas y, sin más, echó a correr hacia el sendero del bosque. Lo hacía a veces, sí, pero esa vez fue distinto. No fue un juego ni una caza, era como si algo o alguien lo hubiera llamado. «¡Ranger!», gritó Ethan, ya poniéndose la chaqueta. El perro no miró atrás. Ethan lo siguió, primero con molestia, luego con creciente urgencia. Ranger no se alejaba sin razón. El sendero entre los pinos se volvió cada vez más estrecho, cubierto por hojas caídas que crujían bajo las botas. Y entonces lo notó también él. Un zumbido grave, casi mecánico, que no venía de ningún ave ni insecto. Un olor agrio flotaba en el aire, algo entre metal oxidado y productos de limpieza. Al llegar al claro, el mundo pareció detenerse un momento. Allí estaba, la entrada a la mina Black Lantern, semioculta entre arbustos y redes oxidadas. Una cerca maltrecha intentaba marcar territorio, pero ya no contenía nada. Un letrero colgado de un clavo temblaba con el viento: «Peligro, propiedad municipal, no pasar». Ranger ya estaba dentro. Ethan se quedó parado, no por miedo irracional, sino por memoria. Sabía cómo sonaban los túneles cuando se tragaban a un hombre. Había escuchado el eco hueco del silencio en cuevas donde ya nadie respondía. Las minas no perdonan errores. Pero también sabía otra cosa: Ranger no ladraba al viento. Respiró hondo, cruzó la cerca rota. El suelo estaba húmedo, aunque no había llovido desde hacía días. Huellas de Ranger se veían claramente, pero no estaban solas. Se cruzaban con marcas de neumáticos profundas y recientes, demasiado simétricas para ser viejas. Alguien más había estado allí, y no hacía mucho. Ethan encendió su linterna y bajó por la rampa principal, dejando que su entrenamiento volviera en forma de pasos calculados y respiración medida. El túnel parecía abandonado al principio, maderos podridos, tuberías colgando como venas secas. Pero conforme se adentraba, el zumbido aumentaba, y el olor también. Ranger, en algún punto más adelante, ladró una sola vez. No fue un ladrido de alerta, ni de miedo, fue un sonido breve seco, como si hubiera visto algo que no debía ver. Ethan apretó la linterna con más fuerza y se detuvo. Frente a él, una bifurcación. A la izquierda, el túnel seguía en penumbra. A la derecha, algo brillaba débilmente, como si la piedra sudara luz. El aire era denso, y bajo sus botas, el suelo parecía vibrar con un pulso que no era natural. Lo supo sin que nadie se lo dijera. La maldición de Black Lantern no tenía que ver con fantasmas.
tenía que ver con algo mucho más real, algo que alguien no quería que se viera. Y Ethan acababa de poner un pie en el lugar exacto donde no debía estar. El túnel descendía como una herida vieja, húmedo, oscuro, lleno de ecos que no parecían propios. Ethan caminaba con cuidado, cada paso medido, cada respiración controlada. La linterna en su mano temblaba apenas, no por miedo, sino por una especie de presentimiento que se agarraba a los huesos. Ranger iba delante, su silueta proyectada contra las paredes roídas por el tiempo. La mina Black Lantern, oficialmente cerrada hace más de 20 años, no parecía tan abandonada como aseguraban los registros del condado. Los rumores de los lugareños hablaban de voces o luces extrañas, pero nadie había mencionado esto. El zumbido de maquinaria viva, el olor ácido que raspaba la garganta y esa sensación clara de que algo estaba ocurriendo donde no debía. A unos 30 metros de profundidad, el pasillo principal desembocaba en una cámara amplia y mal ventilada. Allí, bajo una tenue luz que parpadeaba desde un generador portátil, Ethan vio lo que no esperaba encontrar en un lugar supuestamente muerto: actividad industrial en pleno funcionamiento. A su izquierda, decenas de bidones apilados formaban una especie de muralla metálica. Sus etiquetas estaban corroídas por la humedad, pero algunas palabras seguían siendo legibles: corrosivo, no inflamable, uso industrial, no consumir. El olor era más fuerte ahí. No era solo el óxido, era algo químico, agresivo, como si la misma piedra estuviera siendo disuelta desde adentro. Ethan se llevó la mano al rostro, cubriéndose instintivamente la boca. Detrás de los bidones, una bomba conectada a una cisterna de plástico reciclado extraía líquido espeso desde el suelo. El generador vibraba con un zumbido constante, y cada vez que el motor exhalaba, el aire se volvía más denso, más tóxico. Entonces Ranger se tensó, sus patas se afirmaron contra el suelo, el lomo erizado, y soltó un gruñido bajo, grave. Ethan apagó la linterna y se escondió detrás de un pilar de soporte parcialmente derrumbado, dejando apenas un ángulo para observar. De la oscuridad emergieron dos figuras. Llevaban cascos, overoles y mascarillas industriales. Uno de ellos vestía un chaleco reflectante naranja con el escudo del condado, el mismo que colgaba en la alcaldía, en cada acto oficial, en cada cartel electoral. No estaban robando nada, estaban trabajando. Ethan aguzó el oído. Las voces eran apagadas por las mascarillas y el eco irregular, pero captó fragmentos entre ruidos de válvulas. Ventana de descarga. Antes de que llegue la inspección. El alcalde Cole quiere resultados, no cuentos. Richard Cole, el mismo alcalde que en la última feria comunitaria había prometido renovar el sistema de agua potable y abrir un centro de salud rural. El mismo que hablaba de futuro verde mientras tomaba fotos junto a niños con globos. El suelo tembló ligeramente bajo sus pies. Un rugido apagado, el giro de neumáticos en terreno blando, anunció la llegada de un camión que comenzaba a retroceder hacia el interior de la mina. El generador se agitó, la bomba cambió su sonido, ahora tragaba más rápido, como si supiera que tenía poco tiempo. Ranger, inquieto, se acercó al centro de la cámara. Sus patas tocaron una lámina metálica y tropezó justo en el borde de una zanja poco profunda, llena de un líquido lechoso. Al intentar salir, su pata quedó atrapada y el fluido comenzó a burbujear alrededor de su tobillo. Un quejido salió del animal, agudo, urgente. Ethan reaccionó sin pensar, se lanzó hacia adelante, lo levantó en brazos y en el proceso, uno de sus antebrazos rozó el charco. El líquido no era agua, era ácido industrial. La manga de su chaqueta se desintegró en segundos y la piel comenzó a arder como si le hubieran prendido fuego con hielo. Contuvo el grito, apretó los dientes y corrió con el perro hacia la salida, entre sombras y ruido. En su carrera oyó más sonidos desde las entrañas de la mina. Otro motor, otra compuerta abriéndose y el golpeteo metálico de tambores siendo cargados o descargados. El olor era más fuerte ya, le costaba respirar. Ranger jadeaba, la piel quemada del animal soltando un vapor tenue. Al alcanzar la pendiente de subida, Ethan se detuvo un instante, giró la vista atrás y comprendió todo de golpe.
El rompecabezas encajó. La mina no estaba maldita, estaba siendo usada como tapadera, y no por extraños, no por fantasmas, sino por gente del mismo valle, personas con nombres y cargos que organizaban descargas ilegales de residuos industriales bajo tierra, justo donde nacían los arroyos que abastecían a Hawthorne. La maldición no venía del suelo, venía de los hombres. Ese fue el verdadero shock, no la existencia de algo oculto, sino el descubrir que alguien había transformado una tragedia minera en una cortina perfecta para un crimen silencioso. Ethan, con la piel ardiendo y el perro herido, entendió que el peligro no era un recuerdo del pasado, sino una operación en curso. Y que, si nadie hacía algo, el valle entero bebería su propia ruina sin saberlo. Ethan Walker había aprendido a tratar heridas en condiciones peores. En Irak, con vendas improvisadas y poco tiempo. Pero esta era diferente. Esta dolía en otro lugar. Sentado en el suelo de su cocina, con la luz cálida apenas iluminando el pelaje empapado de Ranger, aplicaba vinagre diluido con agua sobre la quemadura, esperando contener lo que ya era daño hecho. El perro temblaba bajo sus manos, no por el dolor físico, que lo había, sino por la incomodidad de no entender por qué. ¿Por qué ese líquido le había quemado la pata? ¿Por qué el lugar que olía a tierra vieja ahora sabía a metal venenoso? «Ya pasó, muchacho», murmuró Ethan, su voz apenas un hilo tenso. El veterinario del pueblo, Mark Jensen, llegó media hora después. No hizo muchas preguntas. Olfateó el vendaje, miró el pelaje chamuscado y dijo con seriedad simple: «Esto no es natural. Es químico, Ethan, y no de los que se usan en los campos. Esto es otra cosa». Ethan asintió, pero no dijo nada. Guardó silencio porque en su mente las piezas ya comenzaban a moverse solas. Sabía lo que había visto, pero no quería saltar a conclusiones. Aún no. Cuando Mark se fue, el sonido de un motor deteniéndose frente a su casa le tensó los hombros. Miró por la ventana y vio la patrulla del condado. La puerta se abrió y de ella bajó Linda Hayes, la sheriff. Habían crecido juntos, compartido clases y secretos en un pasado más tranquilo. Ahora, ella lucía cansada, con más años de los que le correspondían, o quizás solo más peso en los hombros. «Linda», saludó él, cruzándose de brazos. «Necesito tu palabra, Ethan», dijo ella sin rodeos. No lo miraba directamente, sino a la carretera, como si esperara que algo más apareciera tras ella. «Mantente al margen de esto. Lo que viste no es para que lo tomes solo. Cole está moviendo piezas grandes. El Estado vendrá, pero aún no». Ethan entrecerró los ojos. Podía olerlo. El tono no era de autoridad. Era de alguien que suplicaba sin suplicar. Él conocía esa voz. Era la voz de alguien que está atrapado. Linda tenía un hijo adolescente becado por un programa municipal que llevaba el nombre del alcalde. Su madre, enferma, esperaba desde hacía meses una cirugía financiada por el ayuntamiento. No eran cadenas visibles, pero eran cadenas igual. «Linda, ¿tú sabías?», preguntó, con más decepción que reproche. Ella no respondió. Solo bajó la mirada, se subió a la patrulla y se marchó. Ethan sabía lo que tenía que hacer, y también sabía que no podía hacerlo solo. Tomó su celular y marcó un número que no usaba desde hacía años. Sarah Miller, periodista local, con la que había trabajado años atrás para denunciar abusos contra veteranos en instalaciones estatales. Ella tenía esa forma seca y directa de ver el mundo que a él le inspiraba confianza, y no le debía nada a nadie. Sarah llegó esa misma noche. Llevaba una cámara de mano, una mochila con baterías y la misma expresión de siempre, como si ya supiera que algo no andaba bien. «¿Qué tenemos?», preguntó, sin más introducción. Ethan no le respondió con palabras. La condujo al borde del bosque, por el mismo sendero. Ranger, cojeando pero terco, caminaba delante, como si aún tuviera una misión que cumplir. La mina los recibió con su silencio habitual, pero bajo la superficie el murmullo seguía vivo. Entraron, grabaron, cada paso, cada número, cada símbolo pintado sobre los tambores metálicos, los rostros de los operarios con mascarillas, las placas de los vehículos.
Uno de ellos, sin saber que los observaban, se bajó el tapabocas para fumar. Sarah captó su rostro completo. Bajaron al túnel lateral. Allí, detrás de una estructura cubierta con una lona plástica, encontraron cajas envueltas en bolsas, archivos impresos, permisos firmados, sellos oficiales del condado, cartas con membrete, facturas con montos enormes. Y nombres, muchos nombres. Uno de ellos, repetido hasta el cansancio, Darren Pike, jefe de obras públicas, mano derecha del alcalde Cole. Sarah, al ver el logo de la empresa Rich and Pierce Waste Solutions, apenas murmuró: «Esta gente ya estuvo en Kentucky, tuvieron denuncias, pero desaparecieron antes del juicio». El aire se volvió más denso de pronto. Ethan sintió que no estaban solos, y lo confirmó al salir. Un pick-up negro sin placas bloqueaba el paso del sendero. De él bajaron dos hombres sin uniforme, sin insignias, sin necesidad de justificar su presencia. Uno de ellos tenía una cicatriz en la mejilla izquierda y hablaba con el tono de quien no hace sugerencias. «No te metas, Walker», dijo. «No hay maldición aquí, solo progreso». Hizo una pausa, miró a Sarah, miró a Ranger. «¿Quieres que el valle coma? Entonces no preguntes de dónde viene el pan». Ethan no contestó, solo los observó mientras se subían al vehículo y se marchaban, dejando el espejo retrovisor de su camioneta destrozado como mensaje. De regreso en su casa, con Ranger dormido a sus pies y Sarah revisando las grabaciones, Ethan ya no contenía la ira. No era la rabia explosiva, sino esa que arde lenta, constante, imposible de apagar. Recordó Mosul, el polvo, los informes que nadie leía, las órdenes de no intervenir, el precio de callar por el bien mayor. Ahora el campo de batalla era otro, pero el silencio seguía costando vidas. Los niños del pueblo bebían del arroyo, los ancianos llenaban sus termos en fuentes públicas. La comunidad entera estaba bebiendo veneno mientras los responsables dormían tranquilos. El conflicto ya no era un dilema interno, ya no era mito contra razón, era comunidad contra codicia. Y Ethan Walker, ex marín, habitante del valle, ya había elegido bando. Sarah no perdió tiempo. A la mañana siguiente ya tenía editado un primer informe. Imágenes de los bidones industriales, rostros de trabajadores con máscaras, fragmentos de documentos, incluso tomas del arroyo Mill Creek con su superficie levemente iridiscente, como si alguien hubiera derramado aceite o mercurio. Presentó el video en la estación local de noticias, junto con una columna que firmó con nombre completo: «Lo que callamos nos envenena». Era una denuncia directa, sin metáforas, con nombres y fechas. No fue viral, pero sí suficiente para sacudir el avispero. Horas después, el alcalde Richard Cole organizó una rueda de prensa en la explanada del ayuntamiento. El fondo estaba decorado con banderas del estado y pancartas que decían: «Trabajo para el pueblo». Habló con voz grave, pulida por años de campaña. Se refirió al reportaje como un ataque malintencionado, como un golpe mediático orquestado por gente de fuera que no entiende lo que es mantener un valle con vida. «Hawthorne no puede sobrevivir sin empleos», dijo. «Lo que algunos llaman negligencia, otros lo llamarían realidad». Pero Hawthorne no se alimentaba de discursos, se alimentaba del agua del Mill Creek, y desde hacía días esa agua empezaba a oler distinto en la madrugada. Nadie lo decía en voz alta, pero muchos ya preferían hervirla o comprar botellas. Algo no encajaba, y la gente comenzaba a sentirlo. Al caer la noche, Ethan encontró en su buzón un sobre Manila. No tenía remitente, pero reconoció la letra de inmediato: Linda Hayes. Dentro había mapas, órdenes internas del departamento del condado, rutas nocturnas de camiones, fotografías satelitales. Todo oficial, todo sellado. En un post-it apenas una línea escrita con bolígrafo azul: «No puedo más, a las 22, Puente Viejo». Ethan miró el reloj. Eran las 20:12. A las 22:03, el primer camión apareció entre la niebla del bosque. Venía despacio, con los faros bajos, luego otro, y otro más, 3 en total, como decían los papeles. Se dirigían hacia la vieja mina, como lo hacían cada noche, con la certeza de que nadie miraba. Pero esta vez, alguien sí miraba.
Ethan Walker, vestido con un chaleco reflectante y una bengala encendida en la mano, se plantó en medio del puente viejo, la única vía directa a Black Lantern desde esa dirección. La bengala ardía con luz naranja, vibrante, como una señal de alto en medio de la oscuridad. El primer camión frenó de golpe. El conductor, un joven con rostro común, parecía más confundido que amenazante. Bajó la ventana. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó. Antes de que Ethan pudiera responder, sirenas cortaron la noche. No eran patrullas del condado, eran unidades de la División Estatal de Protección Ambiental, acompañadas por la Policía de Carreteras. Luces azules y blancas parpadearon entre los árboles. Linda había roto filas y avisado al Estado, saltando por encima del alcalde. El rostro del joven conductor palideció. Un todoterreno negro llegó minutos después. Bajó Darren Pike, jefe de obras públicas, sudando, con una carpeta bajo el brazo y el discurso ya preparado. «Esto no es lo que parece», dijo, sin que nadie le preguntara. «Todo está en orden, los permisos están en curso, es solo temporal». Sarah apareció junto a Ethan, grabando con su cámara. «¿Temporales?», preguntó. «¿Desde hace cuánto descargan residuos industriales en una mina abandonada, señor Pike?». Antes de que Darren pudiera responder, Ethan activó un dispositivo colgado en su pecho. Era un micrófono conectado a una pequeña grabadora que había dejado escondida en la mina días antes. La reproducción comenzó. Voz clara, reconocible. Richard Cole. «Si perdemos este contrato, el valle muere. Nadie quiere vivir aquí sin trabajos. Un poco de riesgo no mata a nadie». El silencio que siguió fue pesado. En la colina comenzaron a reunirse vecinos, algunos maestros, agricultores, padres con linternas, ancianos con bufandas. Había rumores de lo que pasaba, pero ahora lo oían de boca del propio alcalde. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una patrulla estatal, equipada con megáfono, encendió el altavoz. La voz que salió no era de un agente, era de Linda Hayes. «Señor alcalde», dijo con claridad, «una pregunta sencilla. ¿Quién sembró el rumor de que la mina estaba embrujada?». Un silencio tenso. Ethan giró ligeramente la cabeza. Cole no respondió. Fue Darren Pike quien habló, casi sin convicción. «Hace años, usted dijo que si la gente pensaba que la mina estaba maldita, nadie se acercaría. Era por seguridad. Era por esconder». El impacto fue inmediato. La multitud murmuró. Algunos bajaron la cabeza. Otros comenzaron a grabar con sus celulares. Todos entendieron de pronto que el miedo había sido utilizado como una herramienta, un velo conveniente para tapar lo que no debía verse. Richard Cole alzó la voz, desesperado por recuperar el control. «Hice lo que hice para salvar empleos. Rich and Pierce nos ofreció lo que el Estado nunca daría. Yo los protegí a todos». ¿A todos? Esa frase quedó colgando en el aire como una ofensa. Ethan dio un paso al frente. Su voz no fue gritada, pero sonó como una orden. «A todos menos a los que beben agua». Ese fue el punto de quiebre. Los agentes estatales se acercaron, las esposas se cerraron sobre muñecas sudosas. El alcalde no ofreció resistencia, solo bajó la mirada mientras las cámaras seguían grabando. No era el final del problema, pero sí era el fin de la mentira. Los días que siguieron al arresto del alcalde Cole no trajeron celebraciones ni desfiles. Trajeron camiones de otro tipo. Ingenieros, inspectores ambientales, equipos de protección civil y personal de salud llegaron desde Charleston y Richmond. Instalaron carpas, delimitaciones, cintas amarillas. Donde antes solo había tierra, polvo y silencio, ahora surgían paneles con palabras nuevas que el pueblo no estaba acostumbrado a escuchar. Remediación, lixiviados, cadena de custodia, niveles críticos, riesgo de exposición. La gente murmuraba. Nadie quería ver su tierra transformada en zona de emergencia. Pero lo más doloroso ya no era la contaminación, sino haber convivido con ella sin saberlo. El valle olía distinto, mezcla de cloro, detergente industrial y pino, como una casa que acaba de ser limpiada con fuerza, pero que todavía guarda la humedad de lo que antes estaba sucio. Sarah publicó el reportaje completo en un portal estatal, acompañado de entrevistas, documentos desclasificados y una línea del tiempo. Nombres, cifras, fechas, grabaciones, todo estaba allí.
Una parte del pueblo la abrazó como heroína, agradecida por haber destapado la verdad. Otra mitad la miró con recelo, culpándola por espantar inversiones, por poner a Hawthorne en el mapa como ejemplo de corrupción ambiental. No era mi intención, dijo ella en una entrevista, pero si una verdad incómoda, tal vez era una verdad necesaria. Linda Hayes presentó su renuncia una semana después. Lo hizo sin ceremonia ni carta pública. Su testimonio ante la fiscalía fue claro, sólido, valiente. Luego desapareció por unos días. Algunos decían que se fue con su hermana a Ohio, otros que solo necesitaba respirar. Nadie la juzgó. Había cumplido su deber, quizás más de lo que cualquiera esperaba. El sábado siguiente, la feria del pueblo abrió como cada año, pero no hubo discursos políticos ni música a todo volumen. En lugar del estrado del alcalde, una carpa improvisada distribuía garrafones de agua limpia y filtros domésticos donados por asociaciones comunitarias de otros estados. Voluntarios llenaban recipientes. Niños jugaban con botellas, como si no entendieran aún que ese gesto simple, llenar agua sin miedo, era ahora un símbolo de resistencia. Y Ranger, con su pata todavía sensible, pero mucho más estable, volvió a correr, no como antes, más lento, pero con la misma energía vital que lo había llevado aquella tarde hasta la entrada de la mina. El sendero a Black Lantern seguía allí, pero ahora una valla nueva con cadenas gruesas lo custodiaba, no para esconder, sino para recordar. Ethan Walker no quiso entrevistas, ni fotos, ni placas, nunca las quiso. Solo apareció una vez más en público, semanas después, para plantar una fila de arces jóvenes junto a la reja de la mina. Lo hizo junto con el veterinario Mark Jensen, varios alumnos del instituto local y algunos padres. ¿Por qué árboles?, le preguntó un adolescente. Porque sus raíces buscan la verdad en la tierra, respondió. Y porque algún día, cuando ustedes estén aquí con sus hijos, darán sombra, sombra limpia. Otro niño, de apenas 8 años, lo miró y le preguntó con la sinceridad que solo los niños tienen. Señor Walker, entonces la maldición era de verdad. Ethan sonrió, pero no dulcemente, sino con una seriedad cálida. La maldición era el silencio. Se rompió cuando ustedes hablaron. Richard Cole aceptó un acuerdo con la fiscalía. No fue encarcelado, pero quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos. Su versión, más adelante, apareció en un documento público donde explicó que su intención nunca fue dañar, sino proteger el tejido económico del valle ante el abandono estatal. No era un monstruo. Era un hombre común que confundió el bien común con sus propios miedos y convicciones. Eso no lo salvó, pero ayudó a entender. Y en esa comprensión, aunque amarga, hubo alivio. No de borrar el pasado, sino de nombrarlo sin vergüenza. Pasaron meses, luego un año, y el valle empezó a cambiar, muy lentamente. Desde arriba llegaron fondos estatales y federales para remediación del agua y del suelo. Desde abajo nacieron cooperativas impulsadas por los propios vecinos. Una de gestión del agua, otra de tratamiento de madera y reforestación. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo no esperaba que alguien más viniera a salvarlo. Tomaba decisiones. La mina Black Lantern fue cerrada oficialmente por decreto estatal, pero no se tapió. Se transformó. Hoy es un centro de memoria, ciencia y educación ambiental. Cada semana, grupos escolares la visitan con guías locales. Aprenden sobre minerales, aguas subterráneas, química del suelo y sobre cómo el miedo, cuando se impone desde arriba, puede ser usado como cortina. Pero también aprenden que la curiosidad, esa que hizo a un perro adentrarse y a un hombre seguirlo, puede abrir los ojos de todo un pueblo. El relato sobrevivió porque nunca fue un cuento de fantasmas. Fue un relato de decisiones. Un veterano que ya había visto demasiado eligió no mirar a otro lado. Una sheriff atrapada entre deber y familia eligió romper el engranaje. Un alcalde, imperfecto, eligió justificar lo injustificable. Y un pueblo entero primero escuchó, luego habló. Intriga, shock, ira y finalmente alivio. Pero no el alivio de olvidar, sino el alivio más profundo. El de saber que la maldición al final era humana y que tenía interruptor. Y que alguien, un hombre, un perro, un pueblo entero, supo apagarla a tiempo.